Pablo Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Hablamos en Hora 25 con el vicepresidente segundo del Gobierno en el día en el que el Ejecutivo ha aprobado el proyecto de presupuestos generales del Estado, fruto del acuerdo entre los dos partidos de la coalición, unos presupuestos expansivos, con mucho gasto social, con una subida de impuestos, y cuando se ha anunciado también hoy que la futura ley de vivienda, que contendrá los límites al precio del alquiler, deberá estar en el Congreso en 4 meses para que esté en vigor más o menos por esa fecha. Durante la tarde de ayer, vicepresidente, fuentes de Podemos nos decían, el acuerdo no está cerrado. ¿Dónde estaba el escollo? Costó mucho, digamos que para nosotros sacar adelante el acuerdo sobre alquileres era crucial. Habíamos tenido reuniones con el sindicato de inquilinos, también con otras formaciones políticas de la izquierda, y eso para nosotros era clave y costó. Y hasta muy tarde estuvieron los equipos trabajando, y con el ingreso mínimo vital hay un problema que todo el mundo conoce, y es que hay un cuello de botella. Está tardando en llegar el ingreso mínimo vital y para nosotros era crucial en este momento mejorar, aligerar de alguna forma ese cuello de botella para que empiece a llegar a más gente. Ojo, yo creo que en el trámite de enmiendas podemos mejorarlo todavía más, porque hemos creado un derecho social histórico, España se ha convertido en una referencia, no nos puede pasar que haya gente que nos diga, oiga, yo estoy pidiendo esto y no me llega, eso no puede ser. Luego le voy a poner unos testimonios de oyentes de la SER y de personas a las que hemos entrevistado a propósito del ingreso mínimo vital y que ponen los pelos de punta. ¿El PSOE no quería nada de esto? Yo creo que todo el mundo tiene que entender lo que es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición de dos formaciones políticas que no están de acuerdo en algunas cosas y que en algunos temas empujan en direcciones diferentes. Y esto hay que normalizarlo. Esto es normal en Europa, esto es normal en muchos gobiernos autonómicos y, lógicamente, en el gobierno del Estado discutimos, no estamos de acuerdo en todo y tenemos negociaciones muy duras. Y luego, cuando hay acuerdo, pues estamos todos muy contentos. Yo creo que una fórmula así al final produce resultados mucho mejores. Para empezar, hay muchas más garantías de que se cumplen los acuerdos. Un partido que gobierna en solitario no tiene tantas presiones para cumplir lo que se ha comprometido a hacer. Cuando hay dos partidos, digamos que hay una presión continua de esto está en el papel y esto lo tenemos que hacer. Y claro que hay temas en los que hemos empujado en direcciones diferentes y la gente es consciente que la posición con respecto a la regulación del mercado del alquiler, pues no partimos del mismo lugar y pues todo el mundo entiende que nosotros entendimos como una victoria de Unidas Podemos que en el acuerdo del gobierno de coalición estuviera la regulación de los alquileres y que hemos tenido más prisa y que nos parecía urgente sacar esto adelante, y lo mismo con el ingreso mínimo vital, que nos acusaron de tener mucha prisa, pero claro, es que la gente estaba necesitando esto. Yo creo que eso es normal y es muy duro. Hoy pues todos nos felicitábamos y nos decíamos, pues qué dura ha sido, pues tú también, María Jesús, eres una negociadora complicada. Y Montero, había, la ministra de Hacienda. O sea, es como hoy estábamos todos muy contentos, pero venimos de una pelea en el buen sentido para finalmente tener unos presupuestos que yo creo que son históricos en una dirección muy positiva. Tenemos unos presupuestos progresistas que además son imprescindibles para afrontar un momento histórico tan preocupante, tan difícil como el que tenemos, y ha costado mucho hacerlos, y tanto Nacho Álvarez como María Jesús han trabajado mucho y han discutido mucho, como es normal. Y ahora, porque para aprobarlos en el Congreso necesitan mucho apoyo, ¿usted es partidario solo del apoyo de los grupos de la investidura o sumar a Ciudadanos? ¿O cree que son excluyentes? Con toda claridad. Tenemos una metodología acordada, ahora toca hablar en primer lugar, lo van a hacer María Jesús y Nacho con los grupos que nos dieron el sí, luego con los grupos que se abstuvieron y luego con los grupos que nos dieron el no en la investidura. Lógicamente hay que hablar con todos y no hay que excluir a nadie, pero hay que ser realistas. Por responder a la pregunta, ¿es posible que unos presupuestos claramente de izquierdas, con los elementos que tienen fiscalidad, en inversión pública, con los añadidos que lleva de la regulación de los alquileres, mejora del ingreso mínimo vital, los pueda apoyar Ciudadanos? Si Arrimada se hace de izquierdas, bienvenida. Yo lo celebraré y será una buena noticia, pero llevo ya un tiempo en política y no soy ingenuo. Creo que lo normal, lo lógico, es que estos presupuestos los podamos sacar adelante con fuerzas políticas de la izquierda o con fuerzas políticas
que tienen una tradición moderada, pero que están por suerte muy lejos del bloque de Colón y del bloque de gobernabilidad que gobierna con la ultraderecha en Madrid, en Murcia, en Andalucía, en el Ayuntamiento de Madrid. No va a ser fácil, no está hecho, vamos a tener que trabajar mucho, pero creo que lo único que ha demostrado estabilidad, que es lo que necesita España, es la mayoría de la investidura, que yo espero que podamos reforzar, y no soy muy optimista respecto a la posibilidad de que formaciones políticas que gobiernan con la ultraderecha puedan apoyar unos presupuestos como estos. Pero si cambian, pues si Ciudadanos se hace de izquierdas, bienvenidos. En materia fiscal se han aprobado subida de impuestos a las rentas altas y muy altas, y también a las rentas de capital y a las rentas de gran patrimonio. 2 puntos a la renta del trabajo de 300.000 euros al año, 3 puntos a la renta del capital de 200.000 al año y patrimonio por encima de 10 millones. Está muy lejos, muy lejos del acuerdo de la coalición, que era 130.000 el corte para la subida del IRPF. ¿Esto es un aterrizaje en la realidad o es un aterrizaje en la realidad de la pandemia? Esto es un paso. Nosotros dijimos que iba a haber medidas en fiscalidad que fueran en una dirección redistributiva, en una dirección pues de subir los impuestos a los más privilegiados, a los más ricos, y hemos cumplido. ¿Esto basta? Claro que no. Y todos reconocemos, no solamente Unidas Podemos, que la gran reforma fiscal que necesita este país para simplemente acercarnos a los países de nuestro entorno, que tenemos una desventaja de 7 puntos en justicia fiscal, está por hacer. Y las condiciones económicas de la pandemia, con unos presupuestos expansivos en donde el problema de ingresos no va a existir con la llegada de los fondos europeos, permite que algunas cosas que a nosotros nos gustaría hacer vayan a tener que llegar un poco más tarde. Pero creo que para este momento hemos dado un paso más corto de lo que a mí me habría gustado, pero un paso importante en la dirección de la justicia fiscal, y por eso los medios de la prensa económica de derechas ya nos están tirando piedras, como por otra parte es normal. Bueno, en este caso no se puede decir que se presione a la clase media, ¿no? Precisamente. Jamás, o sea, todo lo contrario, solamente a las clases altas. El importe del incremento de la inversión en sanidad y educación es importante, es grande. En sanidad un 151%, en educación un 70%, pero escuchamos decir al presidente del gobierno esto y luego sabemos que son dos competencias absolutamente transferidas a las comunidades autónomas, y vemos las enormes diferencias que hay entre unas y otras a la hora de gestionar educación y sanidad. ¿En qué se traduce este incremento de la inversión luego en la vida de los ciudadanos? Bueno, hay que reconocer que España es un Estado autonómico, y eso quiere decir que las competencias en sanidad y en educación la gestionan los gobiernos autonómicos, aunque el dinero lo pongamos nosotros. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Si los ciudadanos de Madrid han votado que les gobierne el Partido Popular con Vox y con Ciudadanos, aunque nosotros pongamos mucho dinero, pues no se va a notar igual que en el gobierno de la Comunidad Valenciana o en el gobierno de otros territorios. Y este es el sistema del que nos hemos dotado los ciudadanos, y hay que decirlo con claridad. El gobierno no es omnipotente. Nosotros no podemos pisotear las competencias de gobiernos autonómicos porque no nos gusten esos gobiernos. Pero nuestro trabajo es poner encima de la mesa los recursos. Luego es evidente, y la gente lo ve, pues que los gobiernos no gestionan igual. La situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid parece que es diferente a la situación que hay, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en Canarias o en otros territorios. Pero nos hemos dotado de un sistema autonómico, los ciudadanos votan también en las elecciones autonómicas, hay gobiernos distintos y claro que se nota. Nosotros no tenemos la sensación de que las transferencias que hacemos produzcan los mismos resultados en unas autonomías que en otras. Bueno, es el sistema que tenemos y hay que respetar el reparto competencial. Esta mañana aquí en la SER, en Hoy por Hoy, con Ángels, escuchábamos al presidente de la ONG Fundación Madrina, que reparte alimentos y presta apoyo social a madres y a mujeres embarazadas, contar esto que va a escuchar, vicepresidente. Se llama Conrado Jiménez y hablaba con nuestro compañero Nico Castellano. No hay empleo, pero tampoco llegan las ayudas, son ayudas fantasmas. Es decir, la renta mínima, el ingreso mínimo vital. Que hemos hecho bastante, hemos hecho cerca de 3.000 ingresos mínimos vitales aquí, y en todos ellos, desgraciadamente, no ha llegado porque no ha llegado ninguno. Bueno, ha llegado alguno, pero los pocos que han llegado, que hemos calculado que es el 1%, los pocos que han llegado siguen viniendo aquí porque no les llega. ¿Por qué tanta gente que vive del apoyo de una ONG, de cajas de resistencia familiar o de amigos que otra vez están en vigor, como en el 2008, no tienen el ingreso mínimo vital? Con toda claridad es inaceptable.
es inaceptable y... Pero usted es el gobierno. Sí, y precisamente por eso asumo que también hay pelea dentro del gobierno. Y ha sido y es una pelea dura, y yo como coordinador de las políticas sociales del gobierno no puedo aceptar que hayamos creado un derecho social tan importante que no esté llegando a gente que lo necesita. Y por eso ayer pues hubo que esperar a las 11 de la noche para tener un acuerdo, y por eso hubo tanta tensión ayer, y por eso cuando llegue el trámite de enmiendas nuestro grupo parlamentario va a trabajar para que mejore una cosa que hemos creado que está bien, pero que produce... ¿Pero cómo quieren arreglarlo? La clave es abrir el cuello de botella. Abrir el cuello de botella. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que ser mucho más fácil pedir el ingreso mínimo vital. Al mismo tiempo, hay que ampliar la cobertura. En el acuerdo de ayer conseguimos algunas cosas. Por ejemplo, que los jóvenes que se les exigía 3 años de vida independiente, pues que eso pase a 2. Permitir que en el mismo domicilio pueda haber 2 beneficiarios del ingreso mínimo vital que lo pueden estar necesitando. Con el acuerdo de ayer hemos logrado que más gente que lo necesita pueda acceder al ingreso mínimo vital. ¿Esto va a ser suficiente? Yo creo que no. Y que en el trámite de enmiendas vamos a tener que trabajar con los grupos parlamentarios de izquierdas para lograr mejorarlo todavía. Hemos conseguido una cosa muy importante, pero yo tengo que aceptar que lo que están diciendo estas personas pues es algo que nos debe avergonzar y que tenemos que mejorar. ¿De qué pecaron? Porque una prestación que cruza patrimonio y renta se sabe que es de lenta tramitación. Que bueno, eso no es automático ni inmediato. Bueno, pero tenemos la obligación de correr. O sea, un gobierno no puede aceptar, no puede decir a una persona que no puede llenar la nevera, mire, es que las cosas de Palacio van despacio. Pues no, mire, si usted es el gobierno y hay algunas cosas que todos hemos visto que van rapidísimo, tiene que solucionarme este problema. No hay excusa burocrática. Y eso implica muchas veces discusiones, ¿eh? A nosotros nos dicen, ay, es que queréis correr mucho. Bueno, si no es que queramos correr mucho nosotros, pero es que los que estamos aquí ninguno tenemos problema para llenar la nevera. Pero hay gente que nos está escuchando que sí que tiene problemas para llenar la nevera y que no puede aceptar el argumento de es que esto es muy difícil de hacer por las trabas burocráticas. Hay mecanismos, y hay mecanismos además en derecho comparado que nos permiten mejorar las cosas. Es verdad que el ministro Escrivá está trabajando a fondo, que ha puesto a ese equipo en la Seguridad Social a trabajar con mucha más intensidad, pero hay que presionar y que la gente diga, oigan, esto del ingreso mínimo vital está bien, pero tendría que llegar a más gente y llegar más rápido, es una presión muy buena. En los gobiernos estamos acostumbrados a que nos presionen poderes económicos, poderes mediáticos, pero parece que no hay costumbre de que presione la sociedad civil. Cuando presiona la sociedad civil también se consiguen cosas. ¿Habríamos conseguido el acuerdo que conseguimos de alquileres anoche si los sindicatos de inquilinos no hubieran empezado a trabajar en reuniones, a presionar, a movilizarse? Pues seguramente no. Un gobierno recibe presiones siempre, pero no pueden ser presiones de los mismos. ¿Cómo se va a topar el precio del alquiler? ¿Eso cómo se va a hacer? Aquí la clave fundamental, tomando ejemplo de administraciones tan comunistas como Berlín, como Viena, como Nueva York o como París, se trata básicamente de garantizar un derecho social que en el caso de España está regulado por el artículo 47 de la Constitución. En España, ¿qué ocurre? La mayor parte de gente que vive de alquiler tiene que dedicar el 40% de sus ingresos o más en pagar el alquiler. Eso es inaceptable. Eso va contra el derecho a la vivienda. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que los grandes propietarios, los fondos, los que se benefician, no una persona que tenga alquilada su casa o que tenga 2 viviendas alquiladas, no, los grandes propietarios hay que decirles, miren, tenemos que reducir un poquito su margen de beneficio para garantizar un derecho social. Ojo, un derecho social que va en beneficio de la economía, porque estamos hablando de ayudar a pagar el alquiler a las personas que viven de un salario y que por lo tanto están en la economía productiva, no los que, digamos, reciben solamente rentas. Por lo tanto, estamos hablando de regular el alquiler no solamente para garantizar un derecho social y para que se cumpla la Constitución española, sino también para favorecer a los sectores más dinámicos de la economía y a los trabajadores que viven de un salario y que viven de alquiler. Pues ojo, vicepresidente, porque oyentes de la SER, oyentes catalanes de la SER, nos cuentan que allí que hay una ley que regula el precio del alquiler, eso se está traduciendo en la práctica en que algunos propietarios, no todos, pero algunos, incluyen ahora en el contrato el seguro del hogar
el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, y en la práctica se está pagando el mismo precio, pero oficialmente se paga menos porque está regulado, ¿eh? Bueno, por suerte en Cataluña hay un sindicato de inquilinos muy fuerte que puede asesorar a todos estos inquilinos para que no les tomen el pelo y no les estafen. Porque mecanismos para burlar la ley ha habido siempre, pero también mecanismos para ajustar a la ley a quien pretende saltársela. Y la Asociación de Propietarios está diciendo hoy en declaraciones públicas que esta es una medida innecesaria porque la pandemia, que por ejemplo ha terminado con el alquiler turístico, está bajando el precio del alquiler y que el mercado lo hubiera regulado. Es lo contrario a lo que dicen los datos de lo que nosotros disponemos y los que están diciendo los sindicatos de inquilinos. Yo entiendo pues que los propietarios tengan que defender sus intereses, pero ellos tienen que entender que el gobierno tiene que cumplir la Constitución española, que tiene que cumplir el artículo 47 y que proteger a los inquilinos, además, es proteger la seguridad de la gente que tiene que ir a trabajar y que son los que hacen que funcione la economía y son los que hacen que funcionen los servicios públicos. Entonces, no estamos diciendo a los propietarios que vayan a perder todos sus beneficios. Les estamos pidiendo que sean un poco más comprensivos y solidarios para superar una situación que tenemos en España, que es de evidente injusticia en lo que se refiere al precio de los alquileres, en particular en las grandes ciudades. ¿Tiene alguna explicación que el presidente del Gobierno no sea quien defienda en persona una prórroga que pretende de 6 meses de un estado de alarma, que es un estado excepcional? ¿Por qué no va Sánchez el jueves? O sea, en realidad estamos haciendo un estado de alarma no para acumular poderes, sino para entregárselos a las comunidades autónomas. Esto para que lo entienda todo el mundo. Pero lo decreta él. Sí, pero básicamente le dice a las comunidades autónomas, ustedes deciden cuándo hay estado de alarma y cuándo deja de haberlo. O sea, los que van a tener que dar cuentas, como es razonable, son las comunidades autónomas, porque son las comunidades autónomas y en particular sus presidentes los que deciden a partir de ahora cuándo hay estado de alarma y cuándo se termina. El gobierno, en la persona del ministro de Sanidad, que es la autoridad sanitaria, va a comparecer cada 15 días en sede parlamentaria para dar cuenta y recibir a todas las preguntas. El gobierno, en las sesiones de control, va a tener que responder las preguntas sobre la gestión de una pandemia que lo que está haciendo, en una decisión que yo creo que refuerza un federalismo muy interesante, es reforzar el poder de los territorios, hasta el punto de que el Consejo Interterritorial Sanitario es el lugar donde se van a tomar las decisiones. Nunca los poderes territoriales en España habían podido tomar decisiones de manera colegiada sobre un asunto que afecta a la seguridad nacional. O sea, creo que hay que entender lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo no es que mediante el estado de alarma el gobierno asume todo el poder, sino que el gobierno entrega más poder que nunca a las comunidades autónomas. Creo que eso explica cómo se ha establecido, cómo se propone establecer el mecanismo de la convalidación parlamentaria. ¿Está dispuesto el gobierno a ceder en la duración? El PP, por ejemplo, ahora ya no va contra el estado de alarma directamente, sino contra la duración, en aras a una imagen que los ciudadanos agradecerían muchísimo, de acabar con la disparatada vida política que hemos tenido estos meses. En aras de eso, ¿el gobierno está dispuesto a ceder en la duración? Yo no me ocupo de esa negociación. Pero es del gobierno, vicepresidente. Y yo asumiré, lógicamente, de forma colegiada lo que se decida. Pero como no soy yo el negociador, no me toca a mí dar pistas sobre en qué se puede ceder y no se puede ceder. Tengo una sensación, y es que el Partido Popular, cuando no hay estado de alarma, nos pide estado de alarma; cuando ponemos el estado de alarma, nos acusa de dictadura comunista. Entonces, creo que en esto hay que dejar de hacer política con la sanidad y con la seguridad sanitaria de los ciudadanos, y creo que en esto sí se deberían aparcar legítimos debates políticos y parlamentarios para cooperar, como de hecho se está haciendo en el Consejo Interterritorial Sanitario, donde responsables sanitarios de diferentes comunidades autónomas de partidos distintos trabajan juntos en una cosa que nos compete a todos. Hay compañeros del gobierno que van a tener que negociar esto con los grupos parlamentarios. Yo espero que haya un acuerdo, y los acuerdos son siempre pues el resultado de tiras y aflojas, pero creo que la propuesta que se está haciendo, como he tratado de explicar aquí, es sensata. Lo que estamos haciendo es entregar el poder a las comunidades autónomas para que ellas decidan hasta dónde llega el estado de alarma y cuándo lo tienen y cuándo no. Pablo Iglesias, muchas gracias, buenas noches. Un placer, Pepa, gracias a ti.